mano. ¿Qué se trabaja tanto ahí?
Bueno, en este día le damos la bienvenida a este momento de reflexión, este momento de conexión con el cielo. Entendemos que cada día, cada domingo buscamos un momento, un espacio para buscar una relación íntima con Dios. Y no solamente cuando nos reunimos dentro de nuestras habitaciones con Él tenemos una intimidad, sino en estos momentos, porque por medio de su palabra, por medio de su presencia, Él comienza a hacer obra en nosotros. Y hoy nos reunimos precisamente para eso, para que usted pueda encontrar una palabra de vida para su vida. Damos la bienvenida, esperamos que haya sido una semana de bendición. Creemos, convencidísimos que lo que viene es una semana de mucha bendición. Dios está en el asunto y Dios tiene total control. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a darle tiempo a Espíritu Santo de ministre también por medio de su presencia y por medio de la adoración. Señor, en este día queremos agradecerte lo bueno, lo maravilloso que tú eres. Gracias porque sabemos, Padre, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que tú has esperado. Que todo lo que estamos viviendo simplemente, Señor, son pensamientos de bien que tú has puesto para cumplir un propósito. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque no veamos más allá de la pared que se ha levantado por esta situación, pero más allá, Señor, hay un paisaje hermoso que tú has establecido para cumplir el propósito. La tierra está esperando que no nosotros, los que somos hijos de Dios, los que nos hemos llamado por la gracia tuya, hijos y herederos, que se manifieste, que seamos nosotros los que nos levantemos a colocar paz sobre la tierra, a traer la tranquilidad que sobrepasa todo el entendimiento, sabiendo que somos puertas abiertas para que tu gloria, para que tu espíritu y tu nombre sea conocido y reconocido en esta tierra. Hoy bendecimos a cada persona que se ha conectado, cada familia que ha sacado un tiempo, un espacio para buscar una palabra de vida para su vida. Te pedimos, Dios, que por medio de tu presencia seas ministrándoles, si hay tristeza, si hay dolor, si hay agonía, hay ansiedad, que traigas bálsamo, tranquilidad a sus vidas. Que esta palabra sea como aquel ungüento, Señor, puesto sobre la herida. Que haya una palabra que sane en este día, que haya una palabra que libierte, que haya una palabra que levante aún de entre los muertos lo que haya caído o esté muerto en nosotros. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Hoy te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener un tiempo de adoración y para esto Dios ha tocado el corazón de un gran amigo, alguien que nos está apoyando en lo que Dios quiere hacer. Al mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra.
Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Soy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Me asombra. Me asombra. Me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste, hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Me asombra. Damos gracias a Dios por la vida de Nicolás. Gracias porque sabemos que Dios lo usa y que Dios está trayendo la unidad y la unanimidad para cumplir un propósito. Y lo bendecimos desde este lugar a él y a su esposa y a su familia. Vamos a poder entrar en materia. Yo he tratado hoy, más que traer una enseñanza, es poder, o una predicación, es mostrar una verdad. Leí la Biblia en esta mañana y leí todo el libro de Romanos porque había algo que me estaba inquietando acerca de esto. ¿Qué es lo que significa el libro de Romanos? Porque una carta que Dios utilizó
por medio de Pablo para darle una verdad a un grupo o a la iglesia que estaba establecida en la iglesia, en Roma. Entonces, cuando nosotros podemos estudiar, escudriñar este libro, encontramos unas verdades profundas, entendiendo que Pablo, el autor, el escritor de este libro, era un hombre levantado de la gracia, era un hombre que había caminado bajo la costumbre y bajo la cultura y bajo la ley romana. Él tenía las dos nacionalidades, él era judío por parte de su padre, su madre, de su madre, y romano o por parte de su papá. Entonces él tenía el privilegio de tener las dos ciudadanías. Entonces él podía comprender los dos puntos o las dos caras de la moneda. Por eso Dios lo utiliza a Pablo para llevar un mensaje a la iglesia de Roma. No todos eran gentiles. Cuando uno escudriña el libro de Romanos, no todos eran gentiles. En una parte, la iglesia de Roma estaba constituida por judíos convertidos al cristianismo. El problema era que ellos no habían podido entenderlo a magnitud. Ellos venían de profesar una religión. Cuando Dios trae un avivamiento tan impresionante para el viejo mundo, Dios comienza a tocar corazones y sabemos que el nido o de donde nace el evangelio o el cristianismo es Jerusalén y todo su alrededor, Israel y todos estos lugares de Asia. Entonces Dios comienza a formar un avivamiento en este lugar y se va expandiendo, y de ello utiliza al apóstol Pablo, hombre que no caminó con Jesús, pero que estaba lleno de su presencia, de una revelación impresionante. Esa es la razón de que Dios use a Pablo para llevar esta carta o este mensaje a la iglesia que estaba en Roma. ¿Por qué? Porque necesitaba llevar un mensaje a aquellos judíos que estaban dentro del cristianismo, que se habían convertido, y a aquellos gentiles que estaban conectándose. Dios puede traer una unidad entre el pueblo judío y el pueblo gentil, algo que la ley no hacía, porque la ley siempre dividió. La ley siempre puso aparte estos dos grupos de personas, los que eran judíos, conocedores y practicantes de la ley, y los que no lo eran, los que para ellos estaban violando la ley. Entonces Pablo escribe esta carta comienza hablándole a los judíos acerca de lo que es la manifestación de Dios. Él hace un resumen de eso. Eso se ha convertido en un problema. Yo no digo que es un problema cuando no lo hemos sabido llevar. Hay gente que las circunstancias difíciles en la vida la han tomado como lo que los va a catapultar al éxito. Hay gente que una discapacidad los ha hecho buscar ideas e impulsarlos. Hay otros que han tomado eso para convertirse en personas fracasadas. Porque hay muchos discapacitados que tú los ves en el alcoholismo, en la mendicidad, pero ves también discapacitados con empresas profesionales, porque es la manera como usted coge lo que le ha tocado en la vida, porque todo tiene un propósito. Los judíos, al llevar tanto tiempo conocedores de la ley los había traído y los había encerrado en una muerte. ¿Cuál era la razón? Que la ley no trajo vida nunca. Ellos no podían entender que la ley fue escrita para manifestar la gracia de Dios. En otras palabras, es ¿cómo podemos saber que hay una luz? Pues en medio de la oscuridad. Ahí conocemos que hay oscuridad. ¿Cómo sabemos que es pecado robar si no conocemos la ley que no lo manifiesta? La misma carta del apóstol Pablo lo dice. Yo no conocí el pecado hasta que la ley no me lo reveló. Si en un lugar hay alguien, lo digo por mí, cuando nosotros colocamos letreros en la iglesia, apague su celular, cuando nosotros colocamos ese aviso se convierte en ley. Hay muchos que tal vez no vean el aviso y entran y con su celular prendido, pero eso no exime que el desconocimiento de la ley no exime que no exista, es que no la han visto. Pero les aseguro que apenas ellos ven el letrero, tener encendido su celular, tienen dos opciones: de sujetarse a lo que dice o simplemente no hacerlo. Pero esa ley manifestó que están cometiendo
un delito, por llamarlo así, o están siendo rebeldes a una ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no se hizo para condenar al mundo, no se hizo para condenar a nadie. El mundo se condenó por sus propias obras. Nosotros vivimos echándole la culpa a Dios por lo que vivimos y a veces en cierta manera creemos que Dios nos condenó y nos castigó. Él no lo hizo. Nosotros somos castigados y cautivados por nuestras obras. Por eso dice que la ley manifestó las obras que habían en el hombre. Y la ley no podía salvar a nadie porque la ley fue la herramienta, como les decía, que Dios estableció ahí para saber cuál era tu condición. Cuando el hombre peca, en Génesis, y eso lo dice el libro de Romanos, cuando el hombre peca por medio de un hombre, ahí hay un relato que habla de los dos Adán, del Adán primero que era Adán del huerto del Edén y Jesucristo que vino a redimir las obras del primer Adán. Cuando el primer Adán en el huerto del Edén peca, dice que por medio de un hombre entró la muerte en el mundo. ¿Qué trajo la muerte? En sí fue el pecado. O sea, ¿qué hace que pequemos? Perdón, ¿qué hace que muramos? El pecado. O sea, la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, al entrar el pecado, trajo consigo muerte. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si por solo hombre el virus del pecado entró y mató a todo el mundo, dice que la única solución era que también por medio de uno se revertiera todo este proceso, que por medio de un hombre, por la muerte de un hombre, se trajera vida. Entonces, este hombre trae muerte y la muerte contaminó a toda la humanidad. Desde ahí, el hombre comenzó a darse cuenta de su naturaleza. Rechazamos la gracia de Dios, porque nunca fue primero la ley. La ley fue escrita en el monte Sinaí en el tiempo de Moisés, pero antes de Moisés, hasta llegar al punto de Adán, lo que gobernó y manifestó sobre la tierra, aún habiendo pecado, fue la gracia. Dios vino a establecer la ley, no para controlar a la humanidad, porque nosotros creemos que las leyes han sido dadas para controlarnos. No, las leyes fueron puestas para manifestar lo que hay dentro de nuestro corazón. El que quiere robar, roba, así hay una ley que se lo impide. El que no lo quiere hacer, no lo hace, porque hay una ley del Espíritu que se lo impide. Es lo que dice Pablo. Dentro de nosotros hay dos miembros y se pelean entre sí. El Espíritu y la carne. La carne quiere hacer por naturaleza lo que le gusta y el Espíritu quiere hacer por naturaleza lo que le gusta al Espíritu. Y esa lucha la vemos dentro de nosotros. Entonces, el libro de Romanos le muestra a los judíos que ellos creían que su salvación había venido por medio de la ley, del conocimiento y de una u otra manera la exposición y el cumplimiento de la ley. Cuando la misma ley en algunos países dice que usted puede cumplirla toda, pero si viola al menos uno, se hace transgresor de toda la ley. Entonces, ellos de una u otra manera no habían entendido el espíritu de lo que Dios había hecho con la ley y cumplían un poco los ornamentos, pero al violar uno pequeño, transgredían todo lo bien que habían hecho. En nuestro ardor popular o en nuestros dichos diríamos que lo que hizo con la mano lo borró con el codo. Eso es lo que hacía la ley. La ley no les daba un parámetro de vida, la ley les mostraba su condición, ¿cierto? Estaba leyendo esta semana, estudiando un poquitico acerca del adulterio y comencé a mirar, a analizar por qué razón la ley decía que cuando un hombre era sorprendido, cuando un hombre o una mujer llevaban al acto natural el adulterio, ahí los condenaban a piedra y los mataban. Esa era la sentencia de la ley. La sentencia de la ley era que el adúltero tenía que ser descubierto en el mismo acto del adulterio. Por eso cuando llevan a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, la iban a apedrear. Era costumbre de la ley. Pero Jesucristo les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, dice que todo el mundo se va, nadie queda. Y entonces vine a preguntarle a Dios: bueno, Dios, ¿cuál es la razón de que ahora pareciera que la gracia fuera más fuerte que la ley? Porque usted tenía que consumar el pecado para hacerse transgresor de él. Pero en la gracia, usted no necesita consumarlo, traerlo, sino que simplemente con el solo hecho de pensarlo, ya hemos cometido pecado. Entonces yo lo llevo a un límite más tremendo. Yo diría: no, yo prefiero quedarme en la ley, porque yo adúltero soy
si cometo el mismo acto físico, un acto sexual, que con la persona que no es mi pareja. Entonces diría, a la final la ley como que es más suave, más favorable, pero dice, pero la gracia dice, el que con solo codiciarla en su corazón ya adulteró. Mi pregunta es, Dios, ¿cuál es la razón de que haya más sentencia en la gracia que en la ley? Sencillo, que Dios me dijo, porque si ustedes pudieran hacerlo, lo harían. Por eso aquel que piensa en su corazón el adulterar es porque si tuviera la oportunidad lo haría. El que piensa en robar, si tuviera posibilidad lo haría. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te colocó un parámetro para que no lleves tu pensamiento a los hechos, porque entonces entraríamos a muerte y a condenación. Nos puso un parámetro y es simplemente que no permitir que un pensamiento se convierta en una realidad. El pecado nunca será concebido de una acción directamente, siempre nace de un pensamiento. Entonces, ¿qué hace Dios? Antes de que podamos caer en el pecado, Dios nos coloca una talanquera y ese es nuestro pensamiento, que no llevemos a concebir el pecado. Porque es que el pecado nace en el corazón del hombre, no nace en la acción. Si a alguien se le cae un billete y tú ves de quién es, no es el billete el que produjo el problema de que te quedes con él. Es tu corazón el que toma una acción al ver eso. No es la muchacha bonita que pasa que te produce un deseo. No, ella simplemente fue la herramienta o el escenario para sacar algo que estaba oculto en el corazón. ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los conflictos? ¿De dónde nacen los chismes? ¿De dónde nace todo eso? Dice la Biblia que de nuestro corazón. Entonces, el libro de Romanos le dice a los judíos, comienza hablando de los judíos, dice, mire, ustedes vieron las manifestaciones de Dios, entregaron su vida a Cristo porque vieron y consideraron que eso era lo que estaban buscando durante años, pero vienen a la gracia y quieren vivir bajo la ley. O sea, Dios los llamó. Los judíos vivieron toda su vida en una esclavitud. ¿En cuál? En la esclavitud de la ley. Porque ellos, por tratar de cumplir la ley, azotaban su cuerpo sin fruto alguno, porque al final llevaban una carga, un peso de la ley. Porque es que la ley se convierte en un peso. La gracia se convierte en algo que aliviana el peso. O sea, la ley es peso, pero la gracia te lo quita. Entonces, Dios nos llama al nuevo pacto, a la dispensación de un nuevo pacto. Nos introduce a los judíos, porque la Biblia, el libro de los Romanos comienza a hablar de los judíos, porque ellos entraron a la iglesia de Roma y querían judaizar la gracia, porque no habían podido entender y percibir de que no necesitaban hacer nada para recibir, valga la redundancia, el regalo inmerecido. O sea, ellos venían de años, de miles de años, de creer y estar convencidos de que tenían que hacer algo para recibir. Porque la ley lo dice, en Deuteronomio 28, dice que bendición habrá, bendito será el que cumpliere la palabra y maldito será el que la cumpliere. Entonces, ellos venían ya preprogramados con esa característica. ¿Cuál? Que yo tengo que hacer para poder recibir. Y claro, ellos vienen, son conquistados, son tocados, transformados por la presencia del Espíritu Santo y acceden a la gracia, entre comillas, externa. Pero estando en la gracia, comienzan a buscar las obras de la ley. Entonces ellos dejan de un lado su naturaleza religiosa para querer meterse en una vida de gracia. No lo consiguieron. ¿Cuál es la razón? Mientras que nosotros no entendamos que el evangelio es libertad, no vamos a ver manifiesta la gracia. Ojalá que usted no me malinterprete y se vaya al punto de no hacer nada. Entonces ya no vamos a ayunar, ya no vamos a hablar, ya. No, porque ese no es el espíritu de mi mensaje en este día. El espíritu es mostrarles a través de una escritura que, aunque no se la nombre del capítulo 1, versículo tal, es una verdad. Y usted, cuando esté en su casa con tiempo, lea todo el libro de Romanos. Se lo estoy resumiendo porque quiero llevar a una verdad. Entonces, los judíos, Pablo tiene que escribirles y decirles, miren, si hubiese sido por la ley, ¿para qué hubiese mandado Dios a Jesucristo? Si la ley hubiese cumplido su propósito,
Pero Dios tuvo que enviar a Jesucristo porque la ley no salvaba al hombre. Ellos fueron salvos toda la vida por la gracia. Porque es que en nuestro pensamiento creemos que la cruz de Jesucristo se manifestó hace más de 2000 años, 2020, 20 y algo de años. No es así. La cruz es eterna. La cruz no tiene un punto de partida hace 2020 años. La cruz se hizo manifiesta en la eternidad. Y si fue manifiesta en la eternidad, desde ese tiempo hasta el fin del fin, seremos justificados por la gracia de Dios. Por eso, cuando Adán peca, no había ley que lo condenara. Es que no había ley, no se habían escrito los mandamientos. ¿Cómo se supo que era un pecado? Porque es que no había ley. Como les decía ahorita, si no hay algo que establezca una ley, le voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros a veces cumplimos un rol de trabajar en una emisora. Entonces a nosotros nos dieron un carnet que pertenecemos a la prensa. Entonces, según el artículo 12 de la ley 51 de 1975, dice que las autoridades están obligadas a permitir el libre desarrollo del periodismo y ser colaborador del tal. ¿Qué quiere decir eso? Que por ser periodistas, por ejercer el periodismo, tenemos la libertad de movernos en ámbitos donde otros no podrían moverse porque violarían la ley. Nosotros podemos salir, no la violamos, salimos a ejercer nuestro trabajo, tenemos un pase que nos dieron para poder salir, y yo traje eso a lo espiritual. Cuando toda la gente está encerrada por una ley, ese carnet que nos colgamos cada vez que salimos nos exonera de esa ley que fue establecida para todo eso. Si usted no lo tiene y sale, pues simplemente se hizo transgresor de la ley. Pero no fue la ley que lo condenó, porque la gente creería que es que la ley condenó a todo el mundo. No, usted se condenó por transgredir algo que estaba prohibido hacer. Si usted no sale, pues a usted no lo tienen que condenar por nada de eso. Pero el que sale, obvio, la ley, la justicia los va a condenar, y pues el pequeño problema es que tiene que pagar alrededor de 900,000 a $1,000,000 de pesos. Eso vale el violar la ley. Ahora traigámoslo a esa enseñanza al ámbito espiritual. Dios estableció una ley, y no es desde el monte Sinaí. Desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó con el libre albedrío. O sea, le dio puertas abiertas para donde quería estar, pero el que pudiera hacer todo lo que quisiera no quería decir que no hubiese ley que lo parara. Cuando Dios le dice, de todo árbol podéis comer, pero del árbol de tal no podrás comer, no sea que comas y mueras. O sea, Dios le permite eso, pero había normas establecidas. Mi pregunta es, ¿fue Dios que condenó al hombre o fue el mismo hombre que se condenó por transgredir la ley que había puesto? Si nunca hubiese comido, hablándolo hipotéticamente, pues simplemente el hombre nunca hubiese pecado y hubiese pasado las leyes, hubiera pasado la talanquera que Dios había puesto. Y no es por más, es por preservación, no es por cohibición. Si tú no dejas salir a tu hijo a pararse en una esquina con unos muchachos de droga, es por prohibición o por guardar la vida de ellos. Y eso hay que entenderlo. La palabra de Dios no fue puesta para condenar al hombre, sino para guardarlo, para librarlo de la muerte. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable. Entonces, ellos vienen el pueblo judío viene de caminar bajo la ley durante años sin ver ni siquiera un fruto. Es que ellos no pudieron ver una transformación, una renovación. El pueblo vivía cautivo. Israel toda su vida, desde el monte Sinaí hasta Jesucristo, prácticamente vivió en la cautividad. Si no era por medio de pueblos que lo gobernaban, que lo subyugaban, era por la cautividad del pecado, pero siempre vivieron de esa manera. Jesucristo se manifestó porque Él es la puerta. ¿La puerta para qué? Pues la puerta para salir de esa esclavitud. Entonces dice, yo soy la puerta. ¿Pero por qué necesitamos una puerta? Pues no necesitamos ser científicos para darle conclusión a ese pensamiento. Es simplemente una puerta. Nos da acceso de salir de un lugar donde estamos a otro. Eso es así. Jesucristo es la puerta porque Él nos sacó del lugar de estación que era la ley a sacarnos al lugar
que nos pertenece, que es la gracia. Él no hizo nada más, sino abrirse y permitir que saliéramos de la ley que traía muerte a la gracia que trae vida. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque este es un mensaje para el que lleva convertido un tiempo y el que apenas lo conoce o no lo conoce. Entonces, a veces hay un pequeño problema, y es que llevamos muchos años en el Evangelio y poco a poco, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de la ley. Decimos que no somos esclavos de la ley, pero es por solamente un pensamiento más no una realidad. Muchas veces creemos que la única forma de ser bendecidos o prosperados es en mi accionar. O sea, si yo acciono algo en mi vida, eso va a traer como consecuencia que Dios haga algo. Y en cierta manera sí, pero eso no manifiesta la gracia en mí. Eso quiere decir que yo estoy de una u otra manera practicando la ley. Mis obras hacen que se accione el regalo o el don de Dios. Y no es así. El don de Dios en mí hace que accione mis obras. Eso es una dirección diferente. A ver, le explico un poquitico más en detalle. Los judíos entran a ser parte de la iglesia cristiana en Roma y hacían parte de la iglesia cristiana, pero ellos se mueven y ellos no pueden concebir en su pensamiento que no había que cumplir ningún ornamento para ser bendecidos, porque después de usted practicar tantos años una misma fe, a usted se le hace increíble creer que no necesita hacer nada para que Dios pueda hacer cosas en usted. Entonces, ellos llegan y se dan cuenta, no pueden entender que no había necesidad de circuncidarse. Y entonces ellos querían circuncidar a los que no estaban circuncidados. Y ahí en el libro de Romanos se presenta una enseñanza muy profunda que hace el apóstol Pablo acerca de la circuncisión. Y entonces le dice, mire, ustedes, por ser los que Dios llamó al pacto, tienen la señal de la circuncisión. Bien, y eso está muy bien. Pero por creer que ustedes tienen la señal del pacto que está representada en la circuncisión, los que no son circuncidados, chao, nada que ver. Ellos no van a recibir las bendiciones de Dios. Y los sacan y los exoneran de ese privilegio de recibir la gracia de Dios. Entonces Pablo tiene que poner de acuerdo y entonces los confronta con la verdad. Él sutilmente los confronta y dice, mire, ¿qué piensa de esto? Que usted se circuncida, pero a la final no hace la voluntad de Dios. Entonces dice, de nada le sirvió la circuncisión, usted mismo invalidó el pacto. Porque al creer que solamente por circuncidarse ya está bendecido, no ha entendido el plan. Entonces, que los que no son circuncidados no van a recibir nada. Y entonces Pablo les dice algo tan sencillo pero tan profundo que rompe los esquemas de los judíos. Le dice, porque el que no es circuncidado, si hace por la conciencia de la ley que fue grabada en el corazón de la humanidad, lo que hacen los circuncidados, dice, ellos invalidan la circuncisión. Les dice en otras palabras, así como ustedes han invalidado a los incircuncidados por la ley, ellos cuando cumplen la ley invalidan la circuncisión. Porque para Dios no es nada la circuncisión o la incircuncisión. Para Dios lo que vale es la obediencia a la palabra de Dios. Puedes ser cristiano, pero si no la cumples, no estás entendiendo lo que es la gracia. Pero puedes ser alguien que no es cristiano, pero cumple la ley. Él está caminando bajo la gracia. Entonces, hemos hecho acepción de personas. Y esto es loco, pero yo lo leía y yo le decía al Señor, dame una palabra, porque a veces quitamos cabezas sin conocer una verdad profunda. Alguien me hizo una pregunta. Si hay alguien que toda su vida fue malo, violó, asesinó, y en el último momento se arrepiente y se clasifica. Pero está el otro que toda su vida se guardó, no hizo maldad, y en lo último se murió, y como no recibió a Cristo, se condenó. Entonces pareciera injusto que este malo arrepentido se salve y este bueno se condene a lo último. La gracia, dice la Biblia, que condenó al más justo, pero que la
la gracia salvó al más pecador, pero que la ley condenó al más justo. No es por obras, porque si fuese sido por obras, ¿para qué Jesucristo se manifiesta? Y a la final, el único que tiene el poder y la autoridad de saber quién se condena o quién se salva siempre será Jesucristo. No podremos tener una respuesta a aquella persona, decir quién se salva y quién no se salva, porque el que decide quién entra a la gracia de Dios y quienes no entran es el mismo Señor Jesucristo. No son las obras para que nadie se gloríe, ni las obras de maldad, ni las obras de bondad. Es Cristo Jesús que nos da el acceso a la entrada. Pero los judíos no podían entender esto. Entonces Pablo tiene que decirle, mire, Jesucristo vino a hacerlos libres y ustedes siguen en el yugo, en la esclavitud de la ley. Entonces, ¿qué pone como ejemplo? Entonces tiene que tocarles los simientes de la doctrina de los judíos. O sea, ellos habían armado una doctrina mezclada de la gracia con la ley, pero para ellos pesaba más la ley. Entonces Jesucristo, el apóstol Pablo, por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, tiene que removerles las bases para que ellos puedan entender cuál es la gracia. ¿Y qué hace? Les toca su bien más preciado dentro en cuanto a la ley, y que era Abraham. Y entonces pone como ejemplo a Abraham, no había otro. Tiene que tomar el fundamento de la cultura religiosa judía que era Abraham. Por eso se ofenden tanto cuando Jesucristo les dice a ellos, dice, ustedes me ven a mí como el malo y me quieren matar. Pero él les dice, pero esas no son las obras de vuestro padre Abraham. Vuestro padre Abraham no quiso matar a nadie, porque las obras que ustedes están haciendo son las obras del diablo. Y les dio duro, les movió el piso con Abraham. Entonces Pablo hace lo mismo y pone como ejemplo a Abraham. Y entonces vemos ahí en el capítulo 4 el ejemplo de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Entonces él tiene que hacerles un recorrido de la ley, manifestar, mostrarle la gracia que fue por medio de Cristo. Le dijeron, mire, no se siga matando, la ley no nos va a salvar. Ahora entienda que Jesucristo cumplió la ley y ahora usted no tiene necesidad de cumplirla para salvación. Cúmplala, porque son los frutos del convertido. Es que cuando una persona se convierte al evangelio, cuando una persona es nacida de nuevo, sus manifestaciones son la obediencia a la ley. Y entiende que no es ella la que lo salvó, sino fue la gracia de Cristo, y por amor a ese cumple lo que está escrito en la ley. La ley no nos salvará nunca, pero la gracia sí. Pero la ley hay que hacerla, porque esos son los frutos. Manifiestas son, dice la Biblia, porque dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia, iras, enojos, contiendas, y está hablando de todo el fruto, por llamarlo así, de la naturaleza del hombre. Pero dice, pero el fruto del Espíritu es paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, amor, templanza, mansedumbre y dominio propio. Sobre tales cosas no hay ley. Entonces, le voy a desglosar esto para que puedan entender. Amar, que es el sentimiento más difícil de practicar y de manifestar. Entonces, Jesucristo le dice, porque ¿qué virtud habría cuando tú amas a los que te aman? Ahí es normal que usted ame a sus hijos, pues creo yo que es normal que usted ame a su esposo o a su esposa, creo, ¿no? Que es normal, pero lo anormal es que tú ames a aquella persona que te robó, aquella persona que habló mal de ti, aquella persona que engañó a tu familia, aquella persona que te ha hecho daño y que de una otra manera por esas obras se convirtió en mi enemigo. Ahí dice Dios, ahí es verdaderamente el poder del amor. No me digas que tú amas cuando amas tu casa. Muéstrame que amas cuando estás amando a tus enemigos, cuando estás amando al que ha murmurado de ti, cuando has amado al que te ha quitado, al que te ha robado. Ahí es verdaderamente una manifestación de amor. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia es esa. La gracia es simplemente la manifestación por obediencia y amor de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo resumió y dijo, esta es la ley.
amarás a tu prójimo, perdón, no matarás, no robarás, no darás, y él comienza a resumir, le dice, listo, ese paquete se lo resumo, se lo hago pequeño, estilo programa de computadores, tú abres una carpeta y se abre y se abre. Él la hizo en inversa, comenzó a reducirla y me dijo, mire, ¿quieren cumplir la ley? Simplemente. Entonces aquí entra Abraham a ser el ejemplo más grande de lo que es la gracia. Y le dice Pablo a los judíos, incluyendo a la iglesia, a la iglesia de Roma, incluyendo a los judíos y a los gentiles. Dice, bueno, ¿Abraham fue justificado por la ley o por la gracia? Dice, porque si Abraham hubiese sido justificado por la ley, es como si hubieses trabajado por un salario, no sería regalo. No es un regalo. Si tú trabajas 15 días, lo más lógico es que te paguen tu quincena. No te están regalando nada. Has trabajado por ese salario. Entonces, ¿qué virtud habría de regalo? Ninguno. Pero cuando tú no has hecho nada en 15 días y te llaman para darte un salario, eso es regalo. Eso es gracia. Que no tuve que hacer nada para merecer, para recibir ese pago. Abraham no hizo nada para recibir la manifestación de la gracia y recibir la promesa de una descendencia poderosa en la tierra. Entonces, ahí es donde los judíos no han podido entender por qué nosotros estamos metidos en ese pacto. Los judíos, los israelitas no entienden por qué dicen que nosotros somos los herederos de un mejor pacto, porque ellos están convencidos de que tienen que cumplir la Torá para poder entrar en ese pacto. Por eso, en este tiempo, muchos se han convertido al judío-mesianismo, porque ellos creen que sí, es Cristo nuestra salvación, pero hay que cumplir la ley. Yo respeto todos los puntos de vista, pero yo digo, entonces estaríamos pensando lo que hizo Dios con Abraham no tendría validez, porque Abraham no está bajo ningún punto de ley. No, mire, y se lo voy a leer para poder darle verdad a ellos. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 11, después de hacer una exposición de ese tema, porque él tiene que darles un ejemplo para poderlos entender. Él les hablaba de la ley, la gracia que por medio de Jesucristo fue dada, pero de pronto de otra manera no podían entender todavía, ¿no? Sus mentes finitas no podían entender que no hay que hacer nada para poder recibir el regalo de la salvación. Nada, no hay que hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer para recibir al Espíritu Santo? Absolutamente nada. Simplemente creer. Y eso no es una obra, es simplemente una naturaleza del hombre que es creer. Yo creo y Dios me dice, pero tienes que, no sé, pararte de cabeza, caminar 20 cuadras, echarte frijoles, para ahí sí recibir al Espíritu Santo. Dice, no, ¿creíste? Recibe el soplo del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo tiene que escribir o hablarles de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 12, para poder entender lo que está escrito ahí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mire, la Biblia es clara, lo dice, que él creyó y le fue contado por justicia. Él no hizo nada y se recibió un regalo sin trabajar. Y entonces él recibe como señal del pacto la circuncisión. Y ahí tenemos que remitirnos a otro escrito del apóstol Pablo cuando habla de la circuncisión. Porque entonces llega y le dice, mire, ustedes, suena un poquitico escabroso, pero tengo que decir esto literal. La gente cree, los judíos creían esto, que tenían que circuncidarse su pene para verdaderamente entrar en el pacto. Dice, y Pablo les dice, mire, la circuncisión que Dios quiere no es la circuncisión en su miembro viril. La circuncisión que Dios siempre ha anhelado de ustedes es la circuncisión del corazón. En otras palabras, quítese en el prepucio de su corazón, quítese en el pecado del corazón, quítese lo que está cubriendo la naturaleza de ustedes y verá que ahí sí habrá una manifestación de pacto. La gente quiere recibir la gracia cuando todavía vive en el pecado. Sus corazones no han sido circuncidados porque Pablo dice que el que practica el pecado no ha entrado en la gracia, porque la primera manifestación de la gracia en los que hemos adquirido el pacto o el sello que es el Espíritu Santo, no volvemos a pecar. Pero alguien que vive pecando y dice que está bajo la gracia, este hombre no ha entendido, esta mujer no ha entendido que esa no es el fruto de la gracia. El día que recibimos a Cristo en el corazón, ese día vino y moró el Espíritu Santo en nosotros y Él es la señal del nuevo pacto. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, indudablemente nosotros no seguiremos siendo pecadores. No es que no dejemos de pecar, escúcheme bien, pero no seremos practicantes del pecado. Porque alguien que vive todavía robando, adulterando, viendo pornografía, haciendo una infinidad de cosas día tras día tras día, va a decir que hace parte del nuevo pacto. No le ha amanecido, porque sabe qué hace el Espíritu Santo, que es el sello del nuevo pacto. Cuando entra en nuestras vidas, lo primero que hace es sacar de nosotros el pecado, matar la naturaleza que hay en nosotros, llenarnos de su Espíritu. Entonces, Pablo dice esto, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia. ¿Cuál es nuestro sello? ¿Cuál es la señal? La señal del nuevo pacto se llama el Espíritu Santo. Si lo tenemos a Él, eso quiere decir que somos herederos y coherederos de un mismo pacto, que es el pacto de la gracia. Pero leí un versículo más adelante y dice esto. Y eso está en el capítulo 8, en el versículo 17. Quiero apuntarlo, capítulo 8 del libro de Romanos que estamos mirando. En el versículo 17 dice eso. Y si los hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, hablando acerca de la vida del Espíritu. Si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero hay una coma y hay un artículo que cambia el concepto de lo que creemos, que porque somos herederos recibiremos todo. Lo tenemos, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es que se manifieste. Dice así: si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir ese texto? Que la forma de recibir la manifestación de la herencia y de la gracia es cuando damos como resultado el padecimiento que vivió Jesucristo. No es solamente la muerte en la cruz, es la negación al pecado, es la negación a nuestra antigua manera de vivir. Jesucristo, dice la Biblia, que fue tentado en todo pero sin pecado alguno. Eso fue. ¿Cómo recibimos, cómo manifestamos nuestra herencia? Aunque nosotros la recibimos, ¿cómo la manifestamos? ¿Cómo podemos hacer que podamos disfrutar esa herencia? Dice la Biblia que el heredero lo comparan con un niño y que le tienen que poner un ayo. Un niño no puede ser administrador, sino que le ponen como ayudador a alguien que lo dirija, pero cuando ya crece puede convertirse en un administrador directo.
Mientras que nosotros pequemos, la Biblia nos ve como niños, que necesitamos un ayo. No solamente el ayo es el Espíritu Santo, sino la palabra de Dios. Y es cuando entra a tomar validez lo que está escrito. Otras personas no se emborrachan no porque no quieran, sino porque no pueden. Entonces ahí es donde viene la ley del pecado que manifiesta Dios. Una cosa es no beber, no emborracharse porque ya no es una naturaleza en mí, y otra es porque no puedo hacerlo porque me lo prohíbe la ley. Eso siempre ha sido una pregunta que mucha gente le hace a uno como cristiano. Y es que a ustedes no nos dejan tomar. No, si fuese por eso no habríamos entendido el regalo maravilloso de la gracia. Nuestra manifestación son esas obras. No tomo porque simplemente eso ya no existe en mí. La presencia del Espíritu Santo lo llenó tanto que aquello que estaba ahí ya salió de mí. Entonces el apóstol Pablo le dice: disfruten la gracia, pero la gracia no la vamos a tomar como libertinaje, porque si usted la toma como libertinaje, eso quiere decir que no tiene la gracia. Entonces diría alguien: o sea, no puedo pecar porque la gracia me libra de eso. Y dice: no, en ninguna manera, porque si usted vive y ha recibido la gracia, usted no va a pecar. Si usted peca, eso manifiesta que no está bajo la gracia, sino bajo la ley. Entonces la ley simplemente manifestó el pecado que había en el hombre. Esto suena un poquitico complicado, pero meditando, leyendo el libro de Romanos, muchas inquietudes de lo que usted ha escuchado desde este día la va a resolver. Le voy a resumir todo para poder encerrar el mensaje todo esto. ¿Qué es la gracia? La gracia es ahora pertenecer a una familia donde no habíamos nacido. Es ahora ser parte de un linaje que no me dio a mí la vida. Yo nací dado al pecado, dice la Biblia. O sea, nací en mi naturaleza adámica, consumido por el pecado, y como consecuencia, condenación, muerte eterna. Y la gracia me arrebató de ese lugar y me hizo ahora pertenecer a un linaje de salvación, a un linaje de eternidad con Cristo. Porque Él fue la puerta. La puerta estaba cerrada porque cuando el hombre pecó, había una puerta abierta, había un sendero abierto. Dios y el hombre caminaban juntos. Y mientras que el hombre y Dios caminaran juntos, nunca el hombre iba a morir. Nunca. La muerte no podría entrar ahí porque en Dios no hay muerte. Cuando el hombre peca, abre una brecha entre Dios y el hombre, y en medio de ellos hay una puerta que se cierra. Porque dice la Biblia que cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, cerró la puerta del huerto y puso ángeles. ¿Sabe por qué puso ángeles? Porque eran los vigilantes. Nadie que quería de aquí pasar para allá podía, porque había ángeles, pero el que estaba aquí sí podía pasar. O sea que Cristo está en el cielo, está en el huerto, abre las puertas y sale para abrir la puerta y darle redención del hombre. En otras palabras, la puerta que estaba cerrada, Dios, Cristo la abre, la deja de penetrar, entra al lugar de oscuridad y trae al hombre para que ahora viva nuevamente en el huerto del Edén, que es la gracia, donde va a vivir eternamente por siempre y para siempre. No quiere decir que porque usted pertenezca a un grupo religioso cristiano es salvo. Pero tampoco quiere decir que porque usted no pertenezca a un grupo religioso cristiano, la salvación no es para usted. Y eso es lo que debemos entender. Dios quitó la barrera que nos separaba de Él. Y cuando usted reciba a Cristo, indudablemente sabrá cuál es el camino y el lugar indicado para tener su vida y su familia. Dijo Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y la Biblia lo habla explícitamente. Pero cuando uno medita en esa parte de la palabra, uno sabe que Dios no le dijo solamente de lo físico, sino le dijo a Abraham: saca tu tierra en tu corazón y tu parentela de acá, y permíteme que yo me convierta en tu tierra y en tu parentela. Sácalos, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. A nosotros Dios nos sacó de nuestra tierra, nos sacó de nuestra parentela, porque queríamos que pudiéramos enseñarle a los demás que dejaron algo en el pasado y vivir una nueva tierra. Lo hizo con nosotros y eso es gracia.
Dios va a levantar a muchos, va a hacer cosas con muchos, muchos van a criticar, muchos van a cuestionar el obrar de Dios, muchos están pensando que es por obra, y Dios no lo va a hacer, Dios lo va a hacer por los que simplemente hayan entendido que es la gracia de Dios, porque la gracia dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de que Él misericordia. Sea usted partícipe de esa gracia. No es por obras, claro, hágalas, busque la presencia de Dios, ore. Haga lo que la ley lo manda a hacer, pero eso no es lo que va a manifestar la gracia de Dios. Eso hace que usted pueda vivir una vida en el Espíritu. Sigamos leyendo el libro de Romanos, sígalo escudriñando, hoy medítelo, saque un tiempo de su tiempo y léalo y pídale al Espíritu Santo que le haga entender lo que traté en mi mensaje y es viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. Dejemos los rudimentos atrás. Tenemos un país grandísimo, tenemos un departamento grandísimo, tenemos una ciudad grande, mucha la mies y poco los obreros. Así que no se enrede en los asuntos de este mundo. Salga de ahí, Dios ya los sacó, entienda que Dios hizo algo físico para llevarlos a una verdad espiritual, nos sacó del entorno en que vivíamos y nos metió en nuestras casas a recuperarlas y a restaurarlas, para que lo hiciéramos también lo espiritual, salgámonos del mundo y vengamos a restaurar y limpiar nuestra casa. He tenido en este tiempo varios sueños en mi casa y siempre pensé que era algo que estaba pasando aquí, pero cuando le pedí al Espíritu Santo una respuesta, me dijo, porque esa casa eres tú, eres templo del Espíritu Santo y necesitas restaurarla. Si no podemos con el ministerio de nuestras casas, ¿cómo vamos a poder con otros ministerios? Tenemos que entender que las primeras cuentas de cobro que nos van a pasar son, las primeras facturas que nos van a pasar son nuestras casas. Que ellos puedan creernos a nosotros lo que predicamos, que ellos puedan ver en nosotros un testimonio. Claro, van a ver nuestras fallas porque conviven con nosotros 24 horas, pero eso no habla solamente de lo malo, sino lo bueno. Demos testimonio a nuestras propias casas, edifiquémoslas y seguramente de aquí Dios nos abrirá las puertas para otras cosas. No le estoy hablando simplemente de que vamos a ejercer un ministerio. Hay mucha gente con planes de una empresa, planes de una profesión, de una carrera universitaria, donde quiera que Dios lo vaya a poner, que usted pueda cumplirla a cabalidad y que vea los frutos. Comience ahora. Este es el curso, este es su lugar de entrenamiento. Los que están en el ejército, antes de sacarlos a la montaña a combatir, los mantienen en un tiempo de entrenamiento. Ese es nuestro tiempo de entrenamiento. Restaurar relaciones con nuestras familias, restaurar relación con Dios, restaurar relación aún con las personas que tenemos lejanas, restaurar lo más importante es su vida y mi vida. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes mucha misericordia. Quiero saludar a algunas personas que nos ven, a María Elvira, a Cecilia Herrera, a mi familia allá en Bogotá, a Navid, a Wilmer, a las personas de Bogotá, a todos ellos, bendecirlos y dar una palabra sobre sus vidas, y es que Dios va a hacer resplandecer su luz y su vida en este tiempo sobre ustedes. Que Dios va a hacer cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, ni han subido a nuestro corazón. Son las que Dios preparó y usted y yo haremos y somos parte de eso que Dios va a hacer. Saludamos a la gente aquí en Neiva, a las personas de la iglesia, a los que no se congregan con nosotros, pero también hacen parte del cuerpo de Cristo, a los que no solo son, pero también nos escuchan, que esta palabra de bendición, que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Así que nos veremos el próximo viernes, 7 de la noche, y el domingo, 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.